Buenas tardes a todos. Pues si os parece, empezamos directamente. Vamos a hablar de transformación digital. Voy a intentar hacerlo no desde el punto de vista del ingeniero, por completar un poco la introducción que ha hecho Luis. Y hay muchos conceptos que quiero compartir con vosotros. Voy a ir un poquito rápido, pero si os parece, al final pues dejamos unos minutos para un pequeño debate o preguntas o dudas que tengamos. Entiendo que el tiempo es 1 hora aproximadamente, ¿no? Vale. Bueno, pues lo primero que os pediría es que recapitulemos un poco. Estamos en el mundo de la inteligencia artificial, pero esto no ha sido siempre así. Nuestros abuelos, bisabuelos, que no están tan lejos, fueron aquellos que conocieron la llegada del agua a los domicilios, la calefacción en casa, el acceso a la electricidad, la telefonía, empezaron a viajar por el mundo, conocieron la prensa, etcétera, etcétera. Con eso, el primer mensaje que os quiero pasar es que no demos por asumido todas las capacidades tecnológicas que tenemos hoy en día. No llevan tanto tiempo con nosotros. Lo que vamos a cubrir hoy, en primer lugar, es el concepto de transformación digital. Es un término de moda, pero transformación significa cambio, ni más ni menos que eso. Y digital es el adjetivo que hoy en día se pone a cualquier cosa cuando queremos asociarlo a una tecnología. Normalmente es tecnología digital. El mundo analógico hace tiempo, y especialmente en este foro no necesito decirlo, que ya lo hemos excedido y sobrepasado. Cualquiera de los que estamos aquí tenemos una definición posible para el concepto de transformación digital. Todas serán suficientemente válidas, pero no debemos asociarla única y exclusivamente a la tecnología. Realmente, cuando hablamos de transformación, estamos hablando de las personas, de las empresas y del conjunto de la sociedad. Y es sobre todo un proceso continuo que nunca acaba, de mejora continuada de la eficiencia. Es la mejora de los procesos de funcionamiento de una organización, de una empresa o de cualquier organismo dentro de la sociedad. Estamos en la cuarta revolución industrial, lo sabéis de sobra. Es una aceleración de todo. Cada vez los procesos, los cambios, el progreso tecnológico se acelera más porque se va acumulando unos sobre otros. El iPhone es del 2008, no tiene más. Facebook es de ese año aproximadamente. Los últimos 10-15 años han ocurrido la mayoría de las cosas que hoy en día han cambiado los hábitos de la sociedad y que consideramos algo básico. Esos hábitos y esas costumbres y ese cambio que nos lleva a focalizar todos los mapas de procesos de negocios de las empresas en el cliente es realmente lo que está cambiando la sociedad como consecuencia del progreso tecnológico. El cómo gestionamos el cambio, y seamos conscientes de que cuando hacemos un uso conjunto de la tecnología y la innovación, lo que logramos es competitividad, es lo que nos permite progresar. A título personal, a título empresa u organización, o de una forma agregada como la economía de ese país. Por tanto, no queda más remedio hoy en día para ser competitivo que ser innovador, porque el acceso y el uso de la tecnología es algo que por defecto asumimos que todos hacemos ya. Bueno, pues ese es el resumen de lo que os voy a contar hoy. Os podéis ir, ya tenéis los conceptos, pero os perderéis la parte divertida de la presentación. Entonces, seguimos con la presentación. Lo primero, creo que todos sois conscientes de que vivimos en lo que se llama, y este es un término que ya conocéis, VUCA. VUCA son las iniciales de esos 4 términos que ahí tenéis: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy en día todos tenemos cuestiones y se plantean en múltiples niveles y foros acerca de la evolución del futuro del trabajo, si se destruye más trabajo como consecuencia del uso de la tecnología o más rápido que el que se crea con otros perfiles. En cualquier caso, cuando estamos hablando de innovación, de transformación, de cambio y asociado a las tecnologías digitales, la educación es clave. El mayor coste de la educación es la no educación. Y la nueva tecnología nunca nos llevará, o debería llevarnos a pensar, que las máquinas, los robots van a sustituirnos en el trabajo. Simplificarán nuestro trabajo, lo harán más eficiente, serán complementarias, pero nunca sustitutivas. Alguien tendrá que programar y gestionar los robots. El mundo está en una profunda transformación. Pensemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el calentamiento global. ¿Cuál es la reacción que está provocando a nivel societario, a nivel mundial? Pues una reacción entre la distribución de la riqueza que produce ese cambio climatológico. Hay migraciones, las migraciones de poblaciones suponen cambios de
cadenas de valor, de modelos de negocio, de economías de países, y todo eso lo que está haciendo es tensionar los balances sociales de poder, las instituciones, el posicionamiento geoestratégico de los países. Lo que está haciendo es tensionar la geopolítica del mundo, ni más ni menos. ¿Cuál es el planteamiento que las grandes instituciones mundiales y los grandes gobiernos aplican? Vamos a estudiarlo, vamos a hacer un informe, vamos a considerarlo, vamos a debatirlo, y mientras va pasando el tiempo, pero realmente no se produce ningún cambio, ninguna reacción sólida, consistente para atacar ese problema. Más allá de que Australia se esté quemando, que es un ejemplo o un reflejo de lo que está ocurriendo. De alguna forma el problema se institucionaliza. A nivel de lo que pueden estar hablando los dirigentes del mundo en foros como Davos, pues esta es una cuestión que se trata, pero no se plantean soluciones concretas. Existen otras cuestiones similares al cambio global o al calentamiento global, como pueden ser la cuestión de diferenciación de sexo. Bueno, pues eso es otra dinámica, que también una problemática a nivel mundial que se está planteando y que de alguna forma tiene el mismo reflejo. Se estudia, se plantean medidas, pero no hay una postura drástica para cambiar, al menos en el corto plazo, toda esta problemática que afecta a los diferentes países. ¿Qué produce? Desigualdad. Aquellos países donde hay migraciones como consecuencia del estrés climático, pues se producen desigualdades. Esas desigualdades son aquel que tiene capacidad económica para sobrevivir a las incidencias climatológicas, pues sobrevive. Aquel que tiene justos sus ingresos tiene dificultades y emigra. ¿Qué ocurre? Que en esos foros, en esos países, lo que se pone en duda es el valor de la democracia. La democracia no es capaz de dar respuesta a esos problemas. Por tanto, una de las cuestiones que a nivel internacional se están planteando es lo que se llama el contrato social. ¿Cómo aseguramos una riqueza mínima, unos ingresos mínimos para toda la sociedad, para todas las personas, independientemente del estatus social y de sus orígenes? De nuevo, es otra cuestión que se debate a nivel internacional, pero no se acaba de resolver. Lo que está claro es que estamos hablando de un proceso acelerado, global, que trasciende a la tecnología y que cubre todos los países del planeta. Otra de las cosas que han ocurrido recientemente en estos últimos 20-30 años ha sido el outsourcing de trabajos y empleos, inicialmente a países donde la mano de obra era más barata y a continuación en función de la tarea o el desempeño que era necesario. El diseño se deja en el país de destino del producto, pero la fabricación se subcontrata a determinados países. Hoy en día China está derivando en ese mismo proceso a otros países de mano de obra todavía más barata, como puede ser Vietnam. Luego, es un efecto cascada. Lo que está ocurriendo es, por tanto, que las empresas se encuentran bajo una presión de reducir los costes, hay un cambio de poder a nivel social, geoestratégico. Esta sociedad digital, que refleja todo lo que está ocurriendo como consecuencia del uso de las tecnologías que aceleran todo lo que estamos describiendo, está en un continuo movimiento. El capitalismo, de alguna forma, tiene que balancearse a nivel mundial con el estado del bienestar, y es el estado del bienestar el que está en riesgo su distribución, su igualdad, incluso dentro de los países, por no comparar ya entre unos países y otros. Uno de los reflejos que eso está teniendo es que, en general, la deuda de los países a nivel mundial está descontrolada, vamos a decir, o exacerbada. Cuestiones que se derivan es la confrontación entre lo que entendemos por la democracia liberal a nivel internacional y ese capitalismo democrático que cada vez está más presente en más lados. China es un capitalismo comunista. Parece un contrasentido, pero está aplicando criterios de capitalismo en un régimen comunista. Pero son 1.300 millones de personas. Y eso tiene un factor, una economía de escala que se nota claramente. Cuestiones que se plantean también, la ruptura de Estados de la Unión Europea. El Brexit es un poco el reflejo de todo lo que estamos hablando. Es una cuestión de reparto del bienestar, de riqueza. ¿Qué doy a cambio de qué obtengo? ¿Y qué capacidad de decisión particular mantengo? Una de las cuestiones que se plantean entonces es cómo preservamos el valor de la democracia a nivel internacional en este mundo en cambio continuo. Bueno, pues esto, que podríamos considerar que son las consecuencias a muy vuela pluma de lo que es la transformación digital, se refleja en que hay un proceso continuo de accionamiento, de cambio, de aceleración y
de reacción en lo que se llaman ese concepto ágil, que incluso lo conocéis por las metodologías ágiles, etc. Pero que trasciende a las decisiones que toman las empresas, los gobiernos y el agregado de sus economías. Lo único que sabemos que es sólido y que nos permitirá salir adelante es tener esa educación, esa formación, esos conocimientos que, unidos a la innovación, nos permitan ser competitivos. Y cuando digo competitivos, digo las personas, las empresas y los estados. Hoy en día no competís por un puesto de trabajo en España. Cuando ponéis vuestro perfil en LinkedIn, competís para cualquier empresa, con cualquier persona de todo el mundo. Las empresas compiten no en su país, compiten a nivel internacional. Tú, cuando pones una página web, compites con Amazon, para empezar. Sea lo que vendas. Eso significa transformación, eso es cambio, eso es una dinámica global. La demografía está cambiando en el mundo. Es cierto dos cosas, que estamos envejeciendo y que la población ya no crece como crecía antes. Somos unos 8.000 millones de personas en el mundo. Una de las cosas que se empiezan a ver es que para el 2050 o 2060 incluso la población activa, es decir, la población en edad de trabajar, empieza a estabilizarse o incluso a decrecer en los países europeos y algún otro. Eso es otra realidad de lo que está ocurriendo. Pero es que además esa demografía se reparte de una forma muy desigual. Si consideramos China, India, Indonesia, Pakistán, pues tenemos más de un tercio, un 40% aproximadamente de la población del mundo. En todos esos países la población no crece al mismo ritmo. Indonesia, Nigeria, Pakistán crecen todavía a unos ritmos impresionantes. En Europa está decreciendo. En China está estabilizada. En la India está creciendo. Luego hay variaciones en el mundo que también hay que considerar. Estamos en promedio cada vez alcanzando edades medias más altas, pero no deja de ser sorprendente que la edad media en África son 18 años. En Sudamérica 31, en Europa 40 y tantos. Esa es la dinámica de la demografía que tenemos. Por tanto, el cambio no va solo de tecnología, sino de la demografía, de la fuerza laboral. Me refería antes a la deuda del mundo y la desigualdad que puede estar provocando. Una de las cosas que se ha visto es que la evolución del ingreso medio real en la población, aquí tenéis el reflejo por países de la deuda acumulada y al reflejo del tamaño de su economía, Estados Unidos es el que más deuda tiene acumulada de todo el mundo. Pero volviendo a este gráfico, el percentil más alto de ingresos se está diferenciando del percentil medio de ingresos de la fuerza laboral. ¿Eso qué es? Es un reflejo del gap que se está provocando, de la desigualdad que se está generando incluso a nivel de ingresos medios laborales en la población del mundo. La democracia, que decíamos antes, y la productividad. Hay multiplicidad de informes que documentan una pérdida de confianza en la democracia, por ejemplo en Estados Unidos en los últimos decenios. Pero lo mismo ocurre cuando vemos esa diferencia y el hueco que se está generando entre la productividad y la compensación, los ingresos que se obtiene por cada hora trabajada. De nuevo hay una diferencia. Luego, estamos perdiendo confianza en la democracia y ciertamente vemos una diferencia entre la gente que más gana, la gente que gana, digamos, en promedio, y a su vez entre la productividad que tenemos como sociedad y la compensación que recibimos por cada hora trabajada. Esto suena a tormenta perfecta, ¿verdad? Esto es para haceros despertar. Sé que es una mala hora, pero para acabar de complicarlo tenemos la automatización, la robótica, todo lo que significa automatización. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de que cada vez más cosas, más funciones, más trabajos son susceptibles de ser automatizados. Resistirse al cambio normalmente no suele ser la solución para nada. Lo que hay que hacer es adaptarse al mismo. Pensemos qué está ocurriendo con la productividad. La economía no es ni más ni menos que el número de horas que trabajamos, que depende de la demografía, como hemos dicho antes. Cuanta más gente haya para trabajar, mayor acumulado productivo tendremos en la economía, porque habrá un multiplicador más grande de horas trabajadas. La productividad es una función del uso de la tecnología que realizamos y se balancean entre sí. Cuanto más productivo soy, menos horas debería trabajar. ¿De acuerdo? Pero veamos qué ha ocurrido en los últimos años, desde la Segunda Guerra Mundial.
Pues que el 40% del incremento del Producto Interior Bruto en el mundo está asociado a la demografía. Pero ciertamente, de una forma agregada a nivel mundial, cada vez se trabajan menos horas a la semana. Y no solo en los países, vamos a decir, occidentales, sino es un poco la tendencia a nivel mundial. Y por otro lado, lo que vemos es que el 60% del crecimiento del Producto Interior Bruto mundial desde la Segunda Guerra Mundial ha ocurrido o viene motivado por el uso de la tecnología, pero esa eficiencia que nos da las 4 revoluciones industriales, que os recuerdo, vapor, electricidad, uso de los sistemas informáticos y el mundo de la inteligencia artificial, por simplificarlo, no han generado un incremento en los ingresos medios que obtenemos por nuestro trabajo desempeñado. Luego hay un desacople ahí. Como decía antes, la demografía influye, pero incluso en algunos lugares está estancada, como en China y en los países desarrollados. Otra cuestión que es sorprendente es que desde los años 70, esa productividad que llevaba creciendo muchos años al 2% no es capaz de pasar del 1% de crecimiento. Luego, curiosamente, a más tecnología que tenemos, la productividad no sigue creciendo, sino que se ha estabilizado. Tampoco es una cuestión de la población, porque cada vez la población está más estabilizada o incluso en algunos países, como hemos dicho, tiende a reducirse. ¿Qué ocurre o cuál pudiera ser el análisis? Pues primero que la tecnología, esa creatividad disruptiva, lleva años para mostrar su potencial. Estamos hablando de la aceleración del todo, pero es que incluso la tecnología necesita su tiempo para reflejar su productividad y quizá no se lo estamos dando suficientemente. Pero luego hay cuestiones financieras. Hay cuestiones como, por ejemplo, la crisis del 2008, que provocó que las tasas el coste del dinero marcado por los bancos centrales de cada país, el europeo en el caso de Europa, hayan caído a unos niveles ínfimos. Hoy el dinero no cuesta. Pero eso que ha permitido que aquellas empresas que no eran disruptivas en el uso de la tecnología están sobreviviendo, están capeando el temporal. Son lo que se llaman las empresas zombies. Y quizá ese motivo es el que está provocando que no se mejore o se recupere la productividad a esas tasas del crecimiento del 2%. Ese menor crecimiento en el Producto Interior Bruto lo que significa, además, va acompañado es de que cada vez vivimos más y que cada vez el incremento del coste de vida es menor. Una de las cosas, curiosamente, que están ocurriendo en estos últimos años es que los IPCs de los productos y los servicios han dejado de subir al ritmo que subían hace algunos decenios. Una de las lecturas que se les da a este caso es que la competencia generada por las tecnologías en las plataformas de venta online, los Amazon de turno, han provocado unos ajustes en márgenes y una mayor competitividad, generando unas eficiencias por reducir en las cadenas de valor eminentemente los aspectos de logística que no aportaban nada, pero generaban empleo, del cual nos beneficiamos cuando compro algo en Amazon, pero destruyen empleo, no generan incremento del coste de vida. Y cuando se divide el IPC de lo que son productos y el IPC de los servicios, también existe una diferencia. Está cayendo el IPC de los productos, mientras que el IPC de los servicios todavía sigue subiendo a un precio razonable, a un ritmo razonable. A nivel mundial, del 2008 al 2020, la deuda del mundo ha pasado de un multiplicador del 2,1 al 2,4. Cuando el dinero no cuesta, es difícil crecer económicamente y, por tanto, pagar la deuda. La población cada vez es mayor, los costes de cuidar a las personas mayores hasta los 60, 70, 80 años, pues también los gobiernos tienen que mantenerlo. Y por primera vez hay generaciones cuyas expectativas no son mejores que las de su generación anterior, a nivel global, a nivel social y socioeconómico. El mundo ha mejorado, no obstante, durante todos estos años. Cualquier indicador que veamos, como mortalidad infantil, índice de vacunación, penetración de la democracia, reducción de la pobreza, acceso a la educación, literacy,
saber leer y escribir, han crecido. Ha crecido el porcentaje de la población que vive en países democráticos o similares. Aun con todas esas dificultades, el mundo se transforma y progresa. Pero existe una gran volatilidad. Recordad lo que decíamos antes, VUCA, al principio. Y esa volatilidad la tenemos en que cada vez existen más picos que reflejan inestabilidad financiera. Tenemos que reconocer que hay una presión porque la tecnología, la robótica, sustituye a trabajos repetitivos en todos los ámbitos, desde un abogado hasta cualquier otro que podáis imaginar, y por tanto genere esa potencialidad de preocupación, de percepción de la democracia no es el mejor sistema, no me asegura un puesto de trabajo, no me asegura una cobertura hasta mis 85 años de expectativa de vida. En todo esto, la robótica, desarrollada en base a la tecnología, pues tendrá un papel que jugar. Los robots no son ni buenos ni malos, los diseñamos, programamos los humanos. Pero si el ritmo de cambio es acelerado, algún robot se llevará más de un palo. Y me estáis entendiendo. Cuando yo no tengo ingresos en mi casa para mi familia, el robot importa poco. Y si destrozando un par de robots vivo 2 años más, lo haré. Eso ocurrió cuando se pasó de los caballos al coche. Y ha pasado muchas veces en la historia. Seguirá ocurriendo. Pero eso será una evolución en diente de sierra. La tendencia seguirá siendo la misma. Es imparable. Pongamos todo este cambio en perspectiva, porque todo esto ha ocurrido en los últimos 200 años escasos. El universo tiene muchos años, la Tierra unos pocos menos, siguen siendo muchos. El ser humano o algo parecido tiene 800.000 años. Historia de verdad tenemos 2.000 años. Lo que de verdad ha ocurrido más allá de los romanos y el Renacimiento y los griegos son los últimos 200 años. Son las 4 revoluciones industriales que os he indicado antes. En esas 4 revoluciones industriales lo que estamos haciendo con la tecnología es replicar o alcanzar unas capacidades de procesamiento y almacenamiento a unos costes tan ridículos como consecuencia o beneficiándonos de la ley de Moore, que por cierto no es una ley, como todos sabéis, sino una realidad constatada en el tiempo, que nos permite plantear en esa curva de Gartner una multiplicidad de tecnologías. En función del punto donde está en la curva de Gartner, tenemos su maduración y su capacidad potencial de evolucionar y ser innovadora. Innovar es cambiar un modelo de negocio, no ser creativo, ¿vale? Que es un matiz importante. Cuando Henry Ford lanzó su vehículo, el Ford T, lo primero que dijo es: me gustaría que todos mis empleados tuvieran un sueldo alto como para comprarse el vehículo. Primero, porque es un escaparate. Segundo, porque genera una realimentación de mayor producción, por tanto, menores costes unitarios y más aceptación por la sociedad. Esto llevó unos 20 años. Hubo muertos. Sí, hubo caballos que se asustaron con el ruido del coche y provocaron algún accidente. Son los mismos accidentes que estamos teniendo con el coche autónomo hoy en día. Estamos en ese proceso de maduración. Lo que ocurre es que el coche autónomo va a llevar menos tiempo que el cambio, la sustitución en San Francisco de los 50.000 carruajes que había por los 5.000 vehículos de Henry Ford que fabricó en aquel momento. Es la aceleración del todo. Otra cuestión asociada a la innovación es que la innovación la aceptamos cuando nos la presentan. De forma natural, ninguno de nosotros somos innovadores. Una de las cosas que Steve Jobs reconocía, a veces con cierta modestia, lo cual no es fácil de encontrar a veces en gente con esas capacidades, es que él no había inventado nada. Lo que había puesto junto era una idea con una pantalla táctil que ya existía, con un concepto de iconos que ya existía, etcétera, etcétera. Pero el mérito era ponerlo todo junto. Cuando él lanzó el iPod, lo que hizo fue cambiar el modelo de consumo de la música. No lanzó otro MP3. Provocó que el negocio de la música pasara por pagar por escuchar música, no por tenerla en un soporte físico en la estantería de nuestra casa, fuera un CD o cualquier otro formato. Ese es el gran cambio. No hay que resistirse al cambio. Eso es lo que le ha ocurrido a la industria de la música. Hoy en día el volumen ha caído totalmente y es todo digital, no es soporte físico. Y por medio tenemos los Napster, Spotify, iTunes, etcétera, etcétera. Esos son los nuevos players en el mercado.
Innovación y tecnología es igual a competitividad. Y aquí lo que tenemos que volver es a los conceptos de transformación digital, reactividad, cambio, aceleración, conocimientos e innovación. Y conjugándolos todos tendremos alguna posibilidad de sobrevivir en ese escenario de las 4 revoluciones industriales que os he indicado. Hoy en día estamos hablando del cloud, del 5G, de la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, el IoT, todo conectado con todo, el Internet of Everything, como yo digo. El ritmo y la aceleración de la penetración que tienen todos los desarrollos tecnológicos, creo que no necesito explicitarlo. Si algo ocurre es que todavía va más rápido. El primer millón de usuarios de telefonía 5G en Corea ha llevado 59 días, para que os hagáis una idea. Samsung ya ha vendido este año casi 7 millones de los 250 millones de teléfonos con equipamiento con configuración 5G. Una de las cosas que estamos consiguiendo con la ley Moore, como he dicho antes, es que el procesamiento y el almacenamiento cada vez es más accesible. Y eso nos permite replicar en nuestros dispositivos, en nuestras infraestructuras, con los diferentes procesadores y ordenadores, capacidades de procesamiento que ya son equiparables a determinados organismos vivos. Todavía estamos hablando pues, de algo similar a lo que pueden ser algunos peces, algunos reptiles, etc. Pero de una forma obvia, cada vez estamos menos lejos de replicar el equivalente a una capacidad de pensamiento. Por tanto, aquí entran los conceptos de inteligencia artificial con nuestra tecnología. Lo que estamos haciendo es una revolución tecnológica que lleva implícito la interconexión y la independencia de todos los sistemas y tecnologías que hemos desplegado y la capacidad de modificar y transformar profundamente la economía, por tanto, y como consecuencia la sociedad. Si con la tecnología cambiamos los hábitos, con los hábitos cambiamos la economía. Y esa es la secuencia y todos somos responsables. Hoy ya no quedamos con una persona como quedábamos hace 15 años. Hoy ya utilizamos el WhatsApp, una llamada, ya no hay otra forma de hacer las cosas. Hoy compramos en eBay, hoy compramos en Amazon, hoy ligamos por Tinder, no ligamos en la discoteca. Las cosas han cambiado, los hábitos han cambiado y cada decisión y actuación que hacemos o que tomamos haciendo uso de la tecnología está influyendo en la economía. Por tanto, todos somos responsables de la transformación. Otra cosa que está ocurriendo es la conjunción del mundo de los sistemas, de la informática y de las telecomunicaciones, como consecuencia de la ley de Moore. Pero también es cierto que hoy en día el software nos permite replicar funciones que antes se hacían en el hardware, con sus pros y con sus contras. Pero eso es una realidad. Estamos hablando de NFV, estamos hablando de cantidad de planteamientos donde el mundo del ingeniero de red y el ingeniero de sistemas cada vez está más próximo. ITIL y Tom cada vez se aproximan más. Bueno, transformación, por tanto, sería todo aquello relacionado con el replanteamiento de cualquier proceso, de cualquier actuación humana, sea en el ámbito profesional o sea en el ámbito gubernamental, como sociedad. Significa rehacer o rediseñar los negocios de hoy pensando en las necesidades del siglo XXI, donde la prioridad es el cliente, cada uno de nosotros. Y el cliente no es aquello que se pone en la pirámide, en la punta de todas las decisiones. El cliente es ahora lo que está en el centro de todas las decisiones. Hemos cambiado el triángulo, la pirámide, por un círculo, donde el cliente está en el centro, no está arriba, no es el objeto final de las decisiones, es el objeto central de todas las decisiones. Un matiz importante, la digitalización no es la transformación digital. La digitalización es usar las tecnologías digitales para optimizar los procesos existentes. Si el proceso era malo y lo digitalizo, tengo algo que funciona más rápido, pero sigue siendo malo. Transformarme digitalmente es revisar los procesos, reorientarlos al cliente, ponerlo en el foco, optimizarlo con los hábitos actuales de la sociedad, con la tecnología posible y redefiniendo esos mapas de procesos nuevos, aplicar las tecnologías para el logro de esos objetivos. Eso es la transformación digital. La transformación digital nació aproximadamente en el 2007-2008. Fue el momento en el cual surgió el iPhone,
Google, Android, Facebook, Watson, Twitter, Airbnb, etc., en torno a esa fecha. ¿Qué ocurrió? Que la adaptabilidad humana es lineal. El ritmo de crecimiento de la tecnología no es lineal. Se ha provocado un hueco que es el reflejo de alguna forma gráfico, si queréis, de lo que nos está ocurriendo. Esa es la transformación digital. Hay quien es capaz de seguirlo y quien no es capaz. Pero la transformación no es simplemente el business as usual, no es lo que hacemos. Supone un esfuerzo. Cualquier cambio supone asumir unos riesgos, afrontar unas circunstancias diferentes. Y eso no lo hace cualquiera, supone un esfuerzo. Tenemos que hacerlo persona a persona, empresa a empresa y sociedad a sociedad. Es un viaje sin destino, y me explico. Yo me transformo, pero el destino va cambiando continuamente y va cambiando en función de los nuevos hábitos y los nuevos usos y tecnologías que existen. Por tanto, nunca llegaré. Es un proceso continuado en el tiempo. Lo que está ocurriendo es que, en primer lugar, hay un ritmo de aceleración como nunca ha existido en la historia de la humanidad. La transformación está afectando a todas las industrias. Y el primer paso que debemos dar en la redefinición de un proceso, para llamarlo transformación digital, es cambiar la forma en la cual pensamos y planteamos los negocios actuales. Es un poco lo del iPod que os decía. ¿Cómo cambiamos el modelo de la música? No es el dispositivo, es el modelo de la música lo que hay que cambiar. Hay que invertir en innovación, en nuevos modelos de sistemas, basadas en las últimas tecnologías. Si yo no innovo usando las últimas tecnologías, la compañía con la que compito de al lado, tarde o temprano me va a superar. Y si me supera, me quedo sin empleo. Y el empleo es lo que genera los ingresos para llegar a los 80 años de expectativa de vida. Más claro, imposible. Aquí hay un círculo, en este caso no vicioso, sino virtuoso, que es: he de generar mayor productividad de mi equipo, tengo que batir a la competencia, tengo que tener clientes satisfechos, que me generan más ingresos, con los cuales reclutar a la gente más inteligente a través de LinkedIn en esa competencia internacional que decíamos, y seguir creciendo y diferenciándome de la competencia. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que esto no vaya solo de humanos, sino de humanos y máquinas. Antes os decía, la automatización nos trasciende y es el Internet de Everything. Hoy en día, más del 50% del tráfico mundial de las redes de telecomunicaciones está generado por máquinas, no por humanos. Cada vez es más habitual planteamientos en casos de usos en aplicaciones de las tecnologías donde se utilizan las 3 Ps, lugares, personas y posesiones. Y os pongo un ejemplo. Si esa automatización que permite la tecnología me detecta a mí en mi coche cuando salgo del trabajo, es capaz de estimar la distancia que me queda para llegar a casa en función del tráfico en ese momento y activar automáticamente la puerta de entrada al garaje, el aire acondicionado, la calefacción, es programabilidad de la vida, es automatización, es calidad de vida, pero el hacer funcionar todos esos sistemas, la posesión, el coche, el lugar, mi casa y la persona, yo como conductor, que enriquece la sociedad y que alguien tiene que generar un modelo de negocio transformado que lo rentabilice. La pirámide de Maslow seguro que la conocéis. Versión analógica, versión digital. Hay 2 cosas que tenemos que generar en el mundo de la tecnología digital en este proceso de cambio continuado. Generar tiempo y generar confianza. Tiempo, la programabilidad de la vida, la automatización de la vida, con el ejemplo que os acabo de poner cuando salgo de la oficina. Que me genere más tiempo para hacer deporte, para estar con la familia, para estudiar otra cuestión, para seguir trabajando más, para el uso que quiera. Eso es lo que tiene que generar la tecnología. Y por otro lado, tiene que generarnos confianza. Cuando yo hago una compra en Internet y doy mis datos de mi tarjeta bancaria, tengo que tener la confianza de quién accede a esos datos y de que las comunicaciones están securizadas adecuadamente. Esto va de economía, no nos engañemos. En los últimos años, por ejemplo, en 1955 había un promedio de vida de las empresas de 68 años, en el 2015 era solo de 16 años. El 52% de las empresas del Fortune 500 han desaparecido desde el año 2000.
Eso es transformación, lo demás son tonterías. Esto es cambio, porque transformación es cambio. ¿Esto qué incluye? Que estamos cambiando las personas, los procesos, las plataformas, las infraestructuras tecnológicas que utilizamos. Y cuando digo plataformas e infraestructuras tecnológicas, estoy pensando desde las redes sociales hasta el Internet en su conjunto, hasta la administración electrónica, etcétera, etcétera. Todo eso son las plataformas en mayúsculas. Y tenemos que actuar de forma lo más coordinada y coherente posible entre todas ellas para preservar lo que decíamos antes. Que la democracia no se vea en riesgo, que haya la menor desigualdad posible en las sociedades, porque es uno de los enemigos de la democracia, que todas esas cuestiones como el cambio climático, la diferencia de sexo, etcétera, no generen populismos de ningún tipo en la sociedad. Las compañías y ya a nivel de las empresas, porque las empresas son el agregado del desempeño profesional de las personas y el resultado económico de las empresas agregado es la economía de un país. Pues tienen muchas posibilidades de evolucionar según tengan una mayor orientación de madurez en el negocio o de madurez en el uso de la tecnología. Pero lo que está claro es que hay que combinar las dos. El objetivo final es llegar a ser algún tipo de proveedor de servicios digitales. Y esto vale para un operador de telecomunicaciones, para una compañía industrial, una farmacéutica, etcétera. Un proveedor de servicios digitales significa que tiene omnicanalidad, por ejemplo, en la relación con su cliente, y me da lo mismo el producto o servicio que le venda, que tiene contacto con él a todos los niveles, en el momento, en las circunstancias que desea, y que son demandadas por el cliente. No es la compañía la que marca unos mapas de proceso que impone al cliente. Cada vez somos más los que marcamos cómo deben ser los mapas de proceso de nuestros proveedores de servicios. Cuando yo estoy en un viaje internacional, en un aeropuerto, me he quedado sin gigas de datos en el móvil, si la inteligencia del operador en ese momento me hace una oferta de tantos gigas por tantos euros, es que lo voy a aceptar inmediatamente. Pero eso significa que todos los procesos, desde provisión hasta facturación de ese operador, son capaces en tiempo real de detectar que yo tengo esa carencia, esa necesidad, implantarlo y facturármelo. El enunciado es más fácil que la implementación. ¿Qué es transformación digital? Transformación digital es una iniciativa de negocio, no de tecnología, no de ingenieros, que marca el comienzo de un estado de cambio continuo y de mejora a todos los niveles en el ámbito empresarial, donde lo que se busca es satisfacer las demandas del cliente para un consumo de productos y servicios en una economía digital. Una economía digital es el ejemplo de lo que os he dicho cuando me quedo sin datos en el aeropuerto. Llevarlo a cualquier otro sector. Podréis encontrar 20 ejemplos. Supone un cambio material continuo en las personas, los procesos, las herramientas y los recursos. Suele ser multianual, multidominio, no es solo una cuestión de infraestructuras, es de cultura, de empresa, es de actitud de personas, eso es el cambio en mayúsculas. Y todo ello dentro de un entorno competitivo donde los beneficios de esa transformación digital no solo son la eficiencia en costes. De hecho, las empresas que no son eficientes en costes hoy en día, en mayor o menor grado ya han desaparecido o están a punto de desaparecer. Se trata de optimizar la competitividad, no la eficiencia en costes. Por ahí va la transformación digital. Básicamente tenemos que definir dónde queremos llegar, desde dónde estamos. Y hay 5 ámbitos en los cuales hay que actuar. En el negocio digital, en la experiencia digital, en cómo me relaciono con mi cliente, en el uso de la tecnología digital que hago. Si todo eso está cambiando, lógicamente la forma en la cual opero la infraestructura y la tecnología, las operaciones tienen que ser diferentes. Y una quinta, que la pongo en la base porque suele ser la más complicada, a un ingeniero darnos tiempo y dinero y lo resolveremos casi todo, pero cuando tenemos que lidiar con personas somos todos muy complicados y nos resistimos al cambio, es la naturaleza humana. Esa suele ser la parte más compleja de la transformación digital de cualquier organización. Por tanto, es una transformación de las personas, pero es una transformación de los países. El agregado de todas las empresas y cómo influimos con nuestras actitudes, cada uno de ellos, de nosotros, en el desempeño y la competitividad de las empresas, significa que esas empresas, su resultado, contribuye más o menos a la economía de un país. Y no nos engañemos, los países compiten entre sí.
igual que yo con mi perfil de LinkedIn compito para un puesto con cualquier persona de Estados Unidos, de Inglaterra, de India, etc., mi empresa compite a nivel internacional y los países entre sí. Un país lo que pretende es recabar el mayor talento para su país, para sus universidades, para sus empresas, porque la calidad de vida, el tiempo es mejor, las infraestructuras son mejores, lo hace más atractivo. Cuanto más atractivo sea, incluso a nivel de expectativa media de vida, por su sistema sanitario, mayor talento atraerá. Ese talento va a desempeñar en ese país, en esas empresas, será más competitivo a nivel internacional. Y eso es economía. Los países más innovadores en el mundo, bueno, pues ahí tenéis un ranking, me parece que la fuente era de el World Intellectual Property Organization. Es un organismo de la ONU. Ahí os aparece, no hay grandes sorpresas, pero lo que hay que hacer es posicionarse dentro de esos países. Todos ellos tienen la innovación en la parte alta de sus expectativas. Sus planes estratégicos de desarrollo incluyen la innovación. Un país tiene que tener un plan de estrategia innovadora, igual que lo tienen las empresas. Pero a su vez es una transformación de los sectores, de las industrias. Aquí tenéis en un eje de tiempos la riqueza asociada a cada uno de estos sectores. Fijaros en el cambio que ha habido. Los transportes han desaparecido, es una commodity. Lo que ha crecido realmente es todo lo que es la sanidad, el cuidado de las personas mayores, la mayor expectativa de vida, las tecnologías de la información, de la comunicación, y a partir de aquí ya hay fluctuaciones en el mundo de la energía, el consumo, las materias primas, etc. Las finanzas, que hace 150 años lo eran todo, ahora son escasamente un 15% de la riqueza mundial. Ese es el nuevo mundo. Esa es la consecuencia de la transformación digital de todo lo que estamos describiendo hasta ahora. Os pongo un ejemplo de transformación digital en el sector que yo puedo conocer un poquito más. Hoy en día existen 3 grandes fabricantes de telecomunicaciones, Nokia, Ericsson y Huawei. Nokia es el resultado de compras y adquisiciones de varias compañías en el pasado. Hoy tiene un valor de escasamente 20.000 millones de dólares. Su compañía madre, por decirlo así, Alcatel-Lucent Technologies, en el año 1998, en un entorno donde todavía quedaban 7 fabricantes, tenía un valor de 250.000 millones de dólares. Hoy es un décimo de ese valor. Si eso no es transformación, que venga alguien y me lo explique. Transformación fue el que IBM casi desaparece, que Kodak desapareció, que Nokia estuvo a punto de desaparecer en el 2012 por apostar por Symbian como sistema operativo de los móviles, etcétera, etcétera. Ese es el mundo que tenemos delante y eso para mí realmente es transformación digital. Quería daros otra visión, no tecnológica, no ingenieril, pero eso era lo que quería compartir con vosotros. Y solo recordaros esas 2 citas que ahí aparecen. Y esto no tiene nada que ver con la tecnología en sí, pero centrándome en la segunda cita. Hay solo 3 cosas que ocurren de forma natural y con las cuales tenemos que vivir, y es la actitud que tenemos que adoptar. En las organizaciones hay fricción, confusión y bajo rendimiento. Cualquier cosa requiere liderazgo, criterio, opinión, concepción de qué es transformación, qué es cambio, uso de las tecnologías con una premisa de innovación. Esa es la forma de progresar, a nivel personal, a nivel empresarial y a nivel país. Y aquí lo dejo, Luis. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, gracias por estos contenidos tan interesantes. Yo, en este contexto de transformación digital, de volatilidad, del contexto social y la tecnología, ¿qué perfil, qué buscáis en los recién titulados de grado máster
para que puedan aportar pues todo el potencial que tienen en esta... ¿Qué buscáis? En ese que buscamos entiendo que estás poniendo las empresas Sí. tecnológicas multinacionales o las grandes corporaciones. No soy de recursos humanos, o sea que voy a intentar dar una respuesta que no sea de recursos humanos. Si bien la tendencia que hay es a decir que los conocimientos hoy en día se dan por asumidos, la formación, la titulación, el saber programar, el saber idiomas, pero lo que más se busca es una actitud de asumir el cambio como algo inherente y una actitud de aprender. Hay una cita que no recuerdo ahora mismo de quién es, pero que básicamente dice: contrata a las personas por su actitud, no por sus conocimientos. Porque los conocimientos, que son necesarios, no son ineludibles, y ese es el motivo de que estéis aquí, es que son comunes hoy en día. China suelta 200 millones de ingenieros al año. Conocimiento hay. ¿Cuántos de ellos tienen una actitud de trabajar en entornos competitivos, de cambio, con una actitud de asumir el riesgo de equivocarse, de afrontar diferentes formas de trabajar, de evolucionar? Yo estudié cosas hace 30 años aquí que ahora me da risa comentarlas. Son obsoletas. Pero hay que seguir estudiando todos los días. Y eso es un poco lo que buscan las empresas. No sé si era la respuesta a tu pregunta. Y si el conocimiento no lo tienen las empresas, por la cuenta que tienen, se ocuparán de facilitaros ese conocimiento. Yo llevo 30 y tantos años en el mundo de las empresas, y Luis igual, y lo sabe, y todos los años estoy estudiando. Una tecnología, una técnica, un modelo de negocio, un título universitario es un certificado de capacidad para progresar, para estudiar, para movilizarte, para dinamizarte. No es un certificado de conocimientos. No hay más que estudiar una cosa, no tocarla un año, y es increíble cómo se volatiliza. Lo que hay que tener es la actitud de todos los años estar aprendiendo algo nuevo. Desde el televisor de rayos catódicos a el OLED de última generación, no es que haya evolucionado, es que son tecnologías que han desaparecido. Y eso ha cambiado modelos de negocio, ha cambiado las logísticas, las cadenas de valor añadido. Es un mundo diferente, eso es transformación. Y todos somos culpables. ¿Quién se ha comprado, si es que hubiera algún televisor de rayos catódicos en los últimos 10 años? ¿O de plasma? ¿Quién se compra hoy un televisor que no sea 4K, Smart, HDR, etcétera? Nosotros en nuestras decisiones estamos acelerando el progreso y el cambio de la sociedad. Bueno. ¿Preguntas? Te iba a preguntar una cosa. Has dicho que hay una parte fundamental de la transformación digital y es la no resistencia al cambio, ¿no? He dicho que no vale para nada resistirse al cambio. Tienes que enfocar tus esfuerzos en cambiar, no en resistirte al cambio. Vale. Una pregunta importante sería ¿qué forma de predecir que lo que está cambiando va a ir a buen puerto y no se va a hundir, como por ejemplo una nueva tecnología que acaba en saco roto? Eso sería, por ejemplo, un punto importante que tendrías que hablar en el tema de la transformación digital, ¿no? Al menos desde el punto de vista de la empresa, claro. A ver, la mejor forma de equivocarte es hacer pronósticos. Pero dicho eso, que es un chascarrillo, si yo tuviera la capacidad de acertar con qué tecnologías van a tener una implantación exitosa en el futuro, ni siquiera estaría en Gartner, que son los que hacen esa descripción en una curva en S del grado de maduración de las tecnologías. Es que estaría invirtiendo en esa tecnología única y exclusivamente y probablemente haciéndome de oro. Es que yo creo que no hay respuesta a esa pregunta. Nadie tiene esa capacidad. Y tampoco depende de una persona. Esto puedo decirte que ni de una sola compañía o sector. Es que hoy hay 8.000 millones de personas en el mundo que estamos influyendo.
5.000 millones con conexiones a Internet, o casi 10.000 conexiones móviles. El uso que hacemos de esos dispositivos que nos permiten conectarnos está influyendo en qué tecnologías tienen más o menos uso. Esa es la volatilidad en la cual nos encontramos en el mundo, que no es fácil predecir y hay que ser flexibles e ir evolucionando con lo que ocurre. ¿Quién de vosotros va a dejar de usar una red social hoy en día? Nadie. Estamos condicionando el devenir de un Facebook, estamos posibilitando las fake news como consecuencia, promoviendo esos 2.000 millones y pico de usuarios en Facebook. ¿Quién de verdad es objetivo cuando recibe una noticia de no reenviarla automáticamente y hacer una extracción pausada, tranquila, de esto es cierto, cuál es la fuente, es fiable, evaluarlo? Está cambiando el mundo del periodismo. Hoy los periodistas no tienen tiempo para documentarse y pensar una noticia. Su objetivo es tantas noticias al día. Y nosotros, cuando leemos las noticias, ¿qué hacemos? Si no, muchas veces pasamos de los titulares. Voy a pedir que levantéis las manos los que estáis y los que no estáis de acuerdo para no ponernos en evidencia, pero eso lo hacemos todos. Y estamos condicionando. Le estamos diciendo a los medios de comunicación, a los periodistas, quiero más noticias. El contenido, los titulares, los 140 mensajes. Y en 140 mensajes es mucho más fácil que te digan lo que tú quieres escuchar y que tenga menos relevancia la credibilidad del mensaje y de la persona que hay detrás. Se está desprestigiando la opinión, porque no se gasta tiempo en argumentar y estructurar las opiniones. Y esto ocurre a nivel político y empresarial y cuando nos relacionamos con nuestros amigos en el fin de semana. ¿Vale? Me enrollo mucho. Yo creo que tengo un par de ellas. Una de ellas es, dado que somos casi de la misma generación profesional, cuéntales, por favor, cuántas veces has cambiado, no de empresa, sino de puesto de trabajo, de rol, más bien dicho. Muchas. Yo he estado 3 veces en compañías compradas por otra. 2 veces he sido primer empleado de multinacional en España. Empecé en el 84 en Telefónica y de posiciones, de funciones, muchas. También os digo una cosa. Y con toda modestia, yo creo que tengo ahora mismo un expertise, un conocimiento, una experiencia acumulada para mi edad que se ha venido beneficiada de ese cambio continuo de empresas y de posiciones. Si yo esos 30 y tantos años hubiera estado trabajando en la misma empresa, en la misma posición o en un simple progreso funcional dentro de un área de una compañía, yo no tendría la riqueza, con toda modestia lo estoy diciendo, intelectual que creo que puedo tener ahora. Porque no habría estado expuesto a las dificultades de, cada vez que cambias de puesto de empresa, tener que demostrar, rendir y satisfacer las expectativas. Eso te supone esfuerzo, pero también te enriquece. Es una curva de aprendizaje acelerada. Pero eso es transformación, eso supone esfuerzo, supone asumir riesgos. Y eso que hay que hacerlo a nivel personal, a nivel empresarial y hasta los países como agregado tienen que hacerlo. Bueno, en la comida hemos estado hablando de temas de transformación digital y hemos estado discutiendo los 4 hablando sobre el tema de que la automatización es imparable, pero que la automatización no es un problema en absoluto, sino es el tiempo de la transición de la gente en la adaptación. Y por eso tú has hablado ahí de salario social o algo por el estilo. Hablar sobre eso un poco más. A ver, una de las cosas que comentábamos o en algún otro foro yo planteaba, y yo tampoco soy el padre aquí de ninguna idea novedosa, Al final
lo que hago es consolidar opiniones y criterios de cosas que leo, me informo o hablo. Una de las cosas que se dice es si la democracia, que es el mejor sistema que hemos sido como especie humana capaces de diseñar, se está poniendo en riesgo como consecuencia de la aceleración tecnológica, de la velocidad del cambio, de la dinámica provocada por esas macrotendencias, como ponía el ejemplo del cambio climático, lo que tenemos que ser capaces es de asegurar que la democracia no es pasto de las fake news, de los populismos de derechas o de izquierdas, preservando que toda persona en el mundo tenga unos ingresos mínimos. Eso es lo que se llama el contrato social. La cuestión es, en un entorno donde la deuda de los países a nivel mundial ha alcanzado los niveles que ha alcanzado y el crecimiento de la economía está estancado, por tanto es difícil pagar esa deuda, ¿de dónde sale el dinero para tener ese ingreso social? Esos X euros que se definiera para cualquier persona en una situación de deficiencia económica o social, por cualquier motivo. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, escenarios que se plantean y cosas que parece que se hablan en foros como Davos es, oye, a lo mejor hay que repartir el trabajo y no trabajar 5 días a la semana, sino trabajar 4 días a la semana o trabajar medias jornadas y que haya más trabajos para todos. A continuación el argumento es, bueno, pero es que si incluso los robots nos van a quitar el trabajo, pero ese es un concepto erróneo. Los robots no nos quitan el trabajo. Los robots deben venir a complementar nuestro trabajo y deben ser un posibilitador de que todo el mundo trabaje menos horas, manteniendo o incrementando la productividad. El único riesgo es que la cualificación para las personas que gestionan y manejan, programan, diseñan esa robótica, esos robots, provoque de nuevo una diferenciación en el mundo laboral por los que saben de esto tienen buenos ingresos y los que no saben obtienen los trabajos de bajo nivel que ni siquiera los robots van a hacer. ¿Cuál sería el nivel de ingresos de una persona en una función no sustituible por un robot? Pues ni más ni menos que el coste de mantenimiento anual del robot. Yo estoy dispuesto a trabajar en algo a cambio de un ingreso que es menos de lo que cuesta mantener operativo durante ese año ese robot. Esa es la cuestión. Y eso se puede asociar de alguna forma también a cuál pudiera ser ese nivel de ingresos medios mínimos para cualquier persona, el contrato social de las democracias. Pero la cuestión de fondo sigue siendo, en este proceso de cambio, ¿dónde está la situación crítica, el punto crítico, el de no retorno? De el ritmo de destrucción de trabajo se ha desacoplado completamente desde la creación de trabajo. Y yo no tengo la solución. Solo lo enuncio. Perdona, te iba a decir, a colación de lo que estás diciendo, tengo entendido que la mayoría de trabajos de la clase media se basa en trabajos de repetición, especialización y... Bueno, son básicamente trabajos repetitivos en los cuales tienes que mirar una serie de datos y dar, pues, por ejemplo, un diagnóstico o hacer algo con unas cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, en base a esto, la transformación digital incluye la integración de la inteligencia artificial, que básicamente se va a comer los trabajos de la mayoría de la clase media que se basan en eso, en especialización, repetición, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas de las que no se habla y de las cuales está interesante sobre la transformación digital también sería la transformación del sistema educativo, porque el sistema educativo básicamente se basa en memorizar y repetir las cosas, cuando debería enfocarse más en el tema del, ¿cómo se dice?, el pensamiento crítico, la colaboración entre personas y tal. Esto no sé si lo tenías planteado alguna vez en la charla o si podrías hablar de ello. A ver, y también comento, yo lo que decía es que la sociedad se reduce, por catalizarla en algo, a dos cosas. Es la educación y la justicia, la aplicación de ambos. La educación porque es la base de todo. Es los criterios, los principios, el cómo nos relacionamos, cómo nos desempeñamos. Y eso es la educación, que no es la formación, ¿vale? Y luego la justicia. La justicia es la aplicación o el control de la aplicación de todos esos conceptos educativos entre las personas que disienten y no
entran dentro de ese planteamiento. Cuando alguien gira con su coche delante de una señal de prohibido girar, el resto de la población lo deberíamos criticar. Está atentando a los principios educativos de la sociedad, porque si todos giramos donde nos da la gana, esto es la selva. Y acaba siendo, por tanto, la ley del más fuerte, el que tiene el coche más grande que te pasa por encima, o el músculo, el bíceps más alto. Vale. Eso en cuanto a la educación y a la justicia. Luego, en cuanto a lo que decías de la formación, o sea, la formación hoy en día, para mí, es el punto de partida, es el motivo por el cual estáis aquí. Y además hay que tener unos conocimientos básicos financieros, unos conocimientos básicos de programación, de idiomas y viajar por el mundo, que cura muchos males. Eso es formación básica. Y ahora, ¿cómo se implanta la formación? Pues yo creo que es una combinación de espíritu crítico para ser adaptativo al cambio, que es una de las cosas que he propugnado, pero luego hay que tener unos conocimientos. Yo no le doy a un niño una calculadora si no se sabe las tablas de multiplicar de memoria, porque si 2 más 2 pone 5, él tiene que ser capaz de saber que hay algo mal. Y es un ejemplo, ¿eh? No digo que tenga que hacer las raíces cúbicas de memoria, pero si tú no has operado primero manualmente, te va a engañar la calculadora. Entonces tiene que haber una parte de conocimientos y una parte de actitud crítica, y hay que combinarlas. No es solo memoria, pero antes de los móviles, Estebando, todos nos sabíamos 20 o 30 números de teléfono de memoria. Y ahora recuerdo el de mi mujer y el de 2 más. Porque no practico, porque lo tengo en el listín del móvil. ¿Vale? Entonces hay que combinar esas dos cosas. No, tampoco te merece la pena memorizar números. Pues sí. Lo que no usas se vuelve inútil. Y echa la imaginación a lo que estoy diciendo. La memoria hay que ejercitarla, entre otras cosas para que el Alzheimer nos llegue más tarde. Sí, pero en otros campos. Puedes memorizar números. No, números no. Y yo no pretendo saberte los 10.000 decimales del número pi. Eso sí que es ridículo. Pero que mi cabeza sea capaz de tener 10, 15, 20 números de teléfono memorizados, por culpa del móvil no lo tenía. Antes sí lo tenía como espécimen humano. Y lo estoy perdiendo. Eso es triste. Esto no se trata de aprenderte los 33 reyes godos de memoria, que creo que hace 50 años a nuestros padres, a los míos por lo menos, se los pedían. Eso sí que es ridículo. Pero hay cosas como las tablas de multiplicar y otros ejemplos que podría poner, que eso sí que hay que estudiarlo. No puede haber espíritu crítico sobre las tablas de multiplicar. No, lo siento. Hay cosas que son sí o sí. Y a partir de ahí, criticidad, 3 veces, 4 rondas. Pero hay un mínimo. Programar. Todo el mundo debería tener conceptos de programación. 2 o 3 idiomas. Conocimientos mínimos de finanzas personales. Cuando vas a Bankia y te ofrecen unas preferentes, coño, mal por el director de me estoy saliendo del tema, mal por el director de la sucursal, que tendrá sus presiones, pero es que tú tienes que tener una inteligencia mínima de saber, esto huele mal. Y estoy hablando de personas con una mínimo de formación, una edad, obviamente al abuelito de 70 años, que le engañaron. Pero estamos generando nuevas generaciones. ¿Vale? Sí, yo tengo una preguntita y es, nos has estado hablando de democracias que están perdiendo de alguna manera lo que sería el apoyo, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera esto se debe a que no adaptan bien este cambio del que estás hablando? Y también, de alguna manera, como están perdiendo esta confianza, puede ser que de alguna manera con esta pérdida de confianza no puedan fomentar un cambio de la manera en la que ellas se permita que sea competitivo de alguna manera con el mundo. A ver si he entendido tu pregunta. Si quieres te lo... La democracia... O sea, nos has hablado que de alguna manera esta democracia, o todas por norma general, se está perdiendo confianza en ellas. ¿Tú crees que esta pérdida de confianza es debido a que no aplican bien la teoría esta de cambio de la que nos hablas? Pero es que, mira, a ver, una reunión de departamento mía hace muchos años, una persona de mi equipo, es que la empresa no hace, es que la empresa no sé qué. Y ya dije,
¿Y tú qué haces? La empresa eres tú, en tu parte proporcional, en lo que tú contribuyes a que la empresa haga o no, mejor o peor. La democracia somos todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día. La democracia no tiene cara como tal, es un modelo de funcionamiento interno que nos hemos marcado. Y digo que la democracia es el mejor que hemos sido capaces de definir. Está en riesgo ahora mismo, tanto por populismos de un extremo como por otro, que en el fondo lo que están diciendo a la gente, a cada uno de nosotros, no a la democracia, sino a cada uno de nosotros, cuando vamos a votar y cuando opinamos en la calle y mandamos un tuit y generamos o refundimos algo que no hemos valorado y puede ser una fake news, estamos diciendo que es mucho más fácil atender y escuchar lo que queremos oír de yo desde la derecha, yo desde la izquierda te lo voy a resolver, confía en mí, vótame, que ser realmente alguien que valore, estudie, analice objetivamente a quién votar, tanto por la persona como por el programa, pero si es que no se habla de programas en ningún lado. Se juzga por la opinión de cómo te cae una persona al final, de si ha mentido más o menos en la campaña y lo que ha hecho luego, etc. Y al final esa es la banalización que tenemos en la realidad. Entonces, la democracia está en riesgo porque todo ese cambio de hábitos facilitado por la tecnología, que los ingenieros, los matemáticos, los informáticos, etcétera, hemos puesto a disposición de la sociedad y que ha mejorado muchas cosas, está facilitando esa dinámica de no abstracción de las opiniones, de los criterios, de los votos, etcétera, porque la gente va a lo fácil. ¿Por qué se ha votado a Trump en Estados Unidos? Esto acaba siendo una charla política, Luis. Yo no sé dónde me estás metiendo. A Trump se le votó básicamente en los estados centrales de Estados Unidos profundos, donde la industria ha desaparecido y donde hay gente de 50 y tantos años, voy a decir a lo bestia, irrecuperable, por edad, por formación, etc. ¿Qué ocurre? Que esa gente cuando, después de años de sufrimiento, porque no, la industria que se ha ido no se reemplaza por otra y no tiene nada que hacer y su hijo tiene que emigrar a la costa este o oeste, llega Trump y le dice, América, mejor que nada, no te preocupes que voy a echar a los chinos y América por encima de todo. Le vota porque es lo que quiere oír y le llevará 3, 4, 5 años en descubrir que no se lo va a dar. Pero el mismo engaño ha ocurrido con el Brexit, exactamente igual. O sea, el que convoca, joder, agárrame, pero el que convoca a Cameron la votación para ver si se sale o no, está de vacaciones en Mallorca, ¿vale? En Palma de Mallorca. Se votó con el estómago. ¿Quién votó en Inglaterra salirse del Brexit? No fue Londres, no fue la City, no fue la gente formada, documentada, con conocimiento del mundo, esos que se les curan los males viajando y sabiendo del negocio, de la globalización, de la competitividad, etc. Fueron los territorios interiores de Inglaterra, donde no hay industria, donde lo que te dicen es, no me ha llegado la fibra todavía. ¿Cómo va a venir una industria si no tengo fibra, si no tengo conexión de Internet? La democracia se preserva asegurando que de verdad el acceso y la igualdad de derechos y oportunidades, incluyendo el acceso a fibra óptica, está en todos lados. Así se hace. Gracias. Esto es un panfleto ya. Y los catalanes van por el mismo camino, ala, ya lo he dicho todo. Tenía una cuestión, ya que bueno, todos estos chicos, sus oportunidades laborales van a ir muy relacionadas con la transformación digital. Es verdad que es global, que ya su oportunidad de trabajo es internacional, pero muchos de ellos dirán, oye, yo si me quedo en España, mejor. ¿Cuál es tu valoración de la transformación digital en la situación ahora mismo en España y con un poquito de perspectiva de futuro? De la transformación digital de España como país, en el entorno internacional. Por culpa de la demografía que os he enseñado antes, España, que a finales del siglo pasado estaba siempre en torno a la posición 9ª, 10ª de los países a nivel de Producto Interior Bruto, estamos ya en el 12º, 13º en el mejor de los casos. En el 2030, con un poco de suerte, estamos entre los 20 primeros. Eso no significa que como país no nos estemos transformando digitalmente. España tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Por ejemplo, la administración electrónica que tenemos en España, la declaración de la renta, esa que nos llega ya hecha todos los meses de mayo,
No hay muchos países, por decir muy pocos, que la tienen. Toda la tramitación electrónica entre la administración local, municipios, etcétera, la ventanilla única electrónica, cuando quiero renovar un título, un certificado, cualquier cosa, iros a Francia, iros a Inglaterra, no la tienen, la tenemos aquí. Luego estamos haciendo muchas cosas buenas, pero tenemos otras carencias. Tenemos mucho miedo a viajar, a tener esa movilidad profesional. En el ámbito de las empresas tenemos mucha pequeña empresa, nos faltan grandes empresas. La población laboral en España me parece que solo el 1% pertenece a empresas de más de 50 personas, solo el 1%. Igual que una sociedad es más resistente al cambio cuando tiene una capa media social, una clase media gruesa, importante, lo mismo ocurre con las empresas. Hay que tener más grandes y medianas empresas y no tanta pyme. Donde fallamos en transformación digital, por ejemplo, es en las pymes. Tener un ordenador, un PC, no significa estar transformado digitalmente. Ni siquiera tener una buena ofimática. Significa que tus modelos de proceso de trabajo, aunque seas una pyme, están adaptados a todo lo que hemos contado antes. Y ahí es donde tenéis un ámbito de desarrollo profesional muy amplio. Y lo último ya, y me callo. En un foro parecido, hace unos días, eran abogados. Y yo les decía, el mundo de la abogacía, más allá de que haya inteligencia artificial que les va a quitar parte de los trabajos, porque cuando yo hago el mismo recurso 20 veces al mes y solo cambio el nombre de las personas que presentan el recurso, pues eso me lo va a hacer un ordenador, ¿vale? Una inteligencia artificial. Pero el definir todas las formas de contratación y toda la legislación necesaria para gestionar la tecnología, y ahora vamos a hablar, por ejemplo, de blockchain, pues eso es un mundo por desarrollar. Y ahí sí que va a haber una necesidad de transformación, de nuevos perfiles, y además que se valorarán económicamente. Yo hice un máster hace muchos años de Derecho de Telecomunicaciones. A mí la sensación que me quedó es que la visión que teníamos los ingenieros y los abogados era diferente y ninguna de las dos era suficientemente buena. Era la combinación de las dos. Esa es la actitud que tenemos que tener en la vida. Yo no tengo la certeza absoluta, yo tengo que cambiar, tengo que percibir otros puntos de vista, tengo que ver mi competencia, tengo que estar a la vista de las nuevas tecnologías porque alguna compañía me va a exceder en algún momento. Y es una carrera continua. Transformación digital no tiene destino, va a ser toda vuestra vida. ¿Alguna más? Pues nada, José, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un auténtico placer.